Bueno, sigamos. Entonces, vamos a aplicar eso. O sea, les recuerdo nuevamente, a un resumen. Lo que estamos haciendo ahora y lo que voy a hacer ahora es cómo, en lo que queda de la clase, cómo calcular. Ese es el objetivo que tienen que hacer ustedes, y después cuando quieran practicar y agarrar un libro o agarrar apuntes y practicar ejercicios de esto, lo que tienen que concentrarse ustedes es cómo calcular en distintos tipos de procesos, distintos tipos de caminos o recorridos en el diagrama PV, cómo calcular Q, W y delta U. Ese es lo único que tienen que hacer ustedes, centrarse en eso, es cómo calcular. Entonces agarren distintos tipos de procesos, a presión constante, volumen constante, temperatura constante, van a ver después adiabático, o sea, distintas situaciones, y calculen para cada uno de los tramos Q y W y delta U. ¿Sí? Bueno, en un ciclo cerrado, esto es una cosa importante, el primer principio, vamos acá a dibujar un diagrama PV, ¿sí? Entonces imagínense que yo voy desde un punto inicial, ¿sí? Y realizo un recorrido, y lo voy a hacer de cualquier manera, hasta acá, después sigue así, después sigue así, póngase, viene hasta acá, y finalmente retorna. O sea, el punto inicial y el punto final son el mismo. ¿Sí? Entonces, no importa la forma que yo elija para el recorrido, obviamente uno puede aplicar en este sistema el primer principio de la termodinámica, que es Q menos W. Pero en un proceso, en un ciclo, ojo, en un ciclo, hay una cosa que se cumple sí o sí. Como el estado inicial y el estado final es igual, es el mismo, por más que haya hecho un recorrido, y yo le dije al principio que delta U es una función de estado, o sea, delta U es U final menos U inicial. Pero como el estado de termodinámica, presión, volumen y temperatura es el mismo, inicial y final, esto vale cero. En un ciclo. ¿Sí? En un ciclo cerrado, vamos a decir. Bueno, igual cerrado se entiende que es cerrado. Vamos a poner cerrado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto que acabo de decir? Esto es muy importante. En un ciclo cerrado, vale esto. Y si vale eso en un ciclo, o sea, ¿y qué significa? ¿Qué es el Q en el ciclo? En el Q es el Q total. Si estudio un ciclo, o sea, si yo aplico el primer principio para este proceso, digamos, cíclico, desde el I hasta el F, obviamente yo tengo que calcular desde el punto I al punto, vamos a decir, 1, desde el punto 1 al punto 2, 2 al 3, 3 al 4 y 4 al final. O sea, para cada una de estas partes puedo calcular Q y W. Y delta U si quiero también. Para la parte de 2 a 3, Q y W. Después Q y W, Q y W. Si sumo todo con sus respectivos signos, todos los Qs, Q1, Q2, Q3, Q4 y Q final, sumo todos los Qs, tengo el Q total. El Q total, entonces, es el Q cuando voy desde el punto inicial
al punto 1 más, con su signo. O sea, yo le pongo un signo más acá para la expresión matemática, pero el Q puede ser positivo o negativo, dependiendo si ingresa energía al sistema o sale. ¿Sí? De 2 a 3, etcétera. ¿Sí? Todos los Qs. El trabajo es lo mismo, el trabajo total del sistema. ¿Qué es el trabajo total? Es el trabajo, no voy a escribir cis, es del punto inicial al punto 1, o sea, la integral esa, más de 1 a 2, perdón, 1 a 2, acá me equivoqué de 1, acá sería desde 1 a 2. ¿Se entiende lo que quiero decirles? ¿Sí? El Q en total, el total, es como la energía mecánica. Cuando ven energía total, es la energía de cada una de la variación de energía total, o en una cantidad, digamos, acumulativa, como el trabajo o el calor, es sumar sobre cada uno de los tramos que haya dicho. ¿Sí? Bueno, eso es el Q del sistema total, en todo el ciclo. Pero como el primer principio me dice que el delta U en todo el ciclo vale 0, el delta U vale 0, eso quiere decir que Q es igual a W. Esto quiere decir, como delta U vale 0, que Q es igual a W. ¿Sí? En un ciclo. ¿Bien? Bueno, veamos acá ahora. Otra vez el primer principio, que aparece muchas veces, Q menos W, y W, que es el trabajo, es la integral de P diferencial de B. Veamos algunos casos particulares. Este primer ejemplo, es sencillo, digamos. Un sistema aislado, ¿sí? Un gas encerrado, por ejemplo, que no interactúa con sus alrededores. En este caso no tiene lugar transferencia de energía por calor o trabajo, es decir, Q y W vale 0. O sea, si yo agarro un gas y lo pongo en un tacho, y no puedo cambiar ni el volumen, ni tampoco puedo ingresar ni sacar energía por diferencia de temperatura, por ejemplo, en ese caso Q y W vale 0. Todo vale 0 porque está completamente aislado el sistema. En ese caso, el primer principio me dice que delta U vale 0, ¿no? Porque delta U es Q menos W. O sea, en consecuencia, la energía interna no cambia en un sistema aislado. La energía interna de un sistema aislado permanece constante siempre. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que antes. Si tengo un sistema que intercambia energía con sus alrededores, o sea, a veces ingresa, a veces sale energía, y intercambia energía con sus alrededores en un proceso cíclico, ¿sí? Delta U vale 0. Esa es una ecuación, esta condición delta U vale 0 es una condición que se va a utilizar mucho. ¿Sí? Es una ecuación que me va a permitir relacionar la energía interna en las distintas partes del proceso. ¿Sí? Cuando vale delta U vale 0, quiere decir que la suma de todos los delta U vale 0 también. O eso también implica que el trabajo del sistema es igual al trabajo neto, es igual al Q neto. ¿Sí? Otra situación particular, digamos, es en un proceso adiabático. Un proceso adiabático, ¿de acuerdo? ¿No? Puede ser a presión constante, supónganse un proceso, a volumen constante. Después vamos a ver las isotermas, que son a temperatura constante, moverse en el diagrama PV. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujito acá. Y yo tengo el diagrama, eso que estoy diciendo ahí sería presión y volumen, ¿sí? Entonces voy desde el punto inicial al punto final. Yo les dije que puede hacerlo de muchas maneras esto. Entonces, por ejemplo, una manera es, por ejemplo, ir a volumen constante. ¿Sí? Eso sería volumen constante, seguido, o sea que sería isocórico. Isobárico significa a presión constante. Voy desde el punto este al punto este a presión constante. También puedo ir lo que se conoce como isoterma, que es a la temperatura constante. O sea, ir desde el punto 1 al punto 2, ¿sí? Por una curva,
que no es una recta, pero esta curva se llama isoterma cuando es a temperatura constante. O sea que de alguna manera, y lo vamos a ver después cuando hagamos el gas ideal, me voy desplazando, voy cambiando tanto la presión como el volumen del gas, pero siempre a temperatura constante. O sea, en esta curva que está acá, la temperatura es constante. En todo momento. Por ejemplo, acá no. Cuando yo me muevo a volumen constante, del punto P, del punto 1, vamos a decir, del punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 2, en este tramo que está acá, en el primer tramo que dibujé en azul, la temperatura no es constante necesariamente, ¿sí? De hecho, disminuye la temperatura. Y cuando voy del punto este que está acá al punto 2, aumenta. Sin embargo, cuando voy por la línea esta violeta, es constante, ¿sí? Es una curva, una isoterma. Y hay otro tipo de proceso que se llama isobárico, perdón, adiabáticos. Adiabático significa que no puedo, lamentablemente no puedo conectar el mismo punto 1 con el 2. Pero, por ejemplo, si voy en un proceso adiabático, es muy parecida a la curva visualmente, pero no es igual. Si voy desde el punto 1, ¿sí? La curva es muy parecida, la idea. Tiene una pendiente mayor en realidad, en general. ¿Sí? Es como una curva isotérmica, pero que tiene mayor pendiente, es mucho más empinada, desde el punto 1 al punto 2, y si yo voy por una curva, por una adiabática, ustedes le dicen, voy del punto 1 al punto 2 por un proceso adiabático, que sea adiabático quiere decir que no puedo transferir energía con el exterior, mediante el proceso calor, o sea, Q vale 0 en este proceso. No quiere decir que W valga 0. ¿Sí? W es el área bajo la curva, o sea que te queda un área acá abajo. Pero el Q en un proceso adiabático vale 0. Entonces ustedes cuando le digan, si ustedes le dicen un ejercicio, voy del punto 1 al punto 2 por un proceso adiabático, calcule Q, W y delta U. Como ya le dicen que es adiabático, automáticamente ustedes tienen que saber que adiabático implica que Q vale 0. ¿Qué quiere decir que Q vale 0? Que no hay transferencia de energía mediante el proceso calor con el exterior. Pero sí yo puedo comprimir o expandir el sistema. En particular, en este caso, se expande y hay un trabajo, que es neutral de P y diferencial de B. ¿Está bien? Bueno. En este caso, bueno, acá yo voy a hacer un ejemplo después. Esto lo voy a dejar porque voy a hacer un ejemplito después en este caso. Al final de la clase, que es, por ejemplo, no sé, tengo un ciclo que voy del punto A al punto B, del punto B al punto C, y después vuelvo al punto A. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si no puedo detenerme un poquito a hacerlo ahora, calcule cómo se aplicaría, cómo se resolvería este diagrama. ¿Sí? Ustedes le preguntan, no sé, calcule delta U, bueno, lo más fácil es calcule delta U, Q y W para este sistema. ¿Sí? Lo que me falta a mí acá, en este ejemplo, son las temperaturas, no las tengo. Sí, pero ¿cómo? Básicamente, si yo les tengo las temperaturas A, B y C, ¿qué tengo que hacer acá para resolver este problema? ¿Sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, les voy a mostrar un poquito, después vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Pero ahora les quiero mostrar un poquito cómo es la manera, la mecánica, para resolver este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que se les pide acá? Lo que se les va a pedir, básicamente, es alguna cosa como o variación de, por ejemplo, el delta U, o vamos a empezar, el W del sistema, por, ¿qué más? El Q y el delta U, para cada uno de los tramos, o sea, de A a B, de B a C y de C a A, y el total, o sea, sumado todo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy de A a B, así es la manera que tienen que ustedes después enunciar el primer principio, o sea, de ver cómo se relacionan estas cantidades y decir qué es cada término
empiezan a estudiar. Dice, voy del punto A al punto B. ¿Cuánto vale el trabajo del sistema? A ver si ustedes se animan a decirme cuánto vale el trabajo del sistema. A ver si alguien tira. Porque es así, digamos, bueno, tengo que calcular el trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo? ¿O cómo lo calculo? Fíjense en esa recta que está ahí. No puedo hacer P delta B, P por delta B. Está mal si yo hago así. Yo hago presión por delta de volumen, está mal porque la presión no es constante de cuando voy de A a B. ¿Sí? ¿Se imaginan cómo hacerlo o no? Si no, lo hago yo. Piénsenlo un minuto. ¿Alguien? A ver. ¿Alguien? Estoy esperando acá el chat a ver si alguien me dice cómo hacerlo, o por lo menos me tira algo, no importa si se equivocan, pero para activar un poco. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se anima a decirme qué le dije yo a ustedes? Que el trabajo es la integral de P diferencial de B, que es el área bajo la curva. ¿Sí? La interpretación geométrica de una integral en una dimensión es la integral bajo la curva, no es otra cosa que la integral, perdón, de una función, es el área bajo la curva. Acá tengo la función, que es una recta. Y tengo la coordenada acá, que es el volumen. ¿Cómo sería el área bajo la curva? ¿Qué es el área bajo la curva? El área bajo la curva es todo esto que está acá, ¿no? Digamos. Todo esto está abajo o debajo de la curva. ¿Sí? ¿Cuánto vale el área bajo la curva esto? Es el área del rectángulo más el área del cuadradito que está acá. O sea que sería 8 menos 6 es 4 metros cúbicos. 4, o sea, este es el delta B. 4 por 2, 8. O sea que esto me da 8. Primera parte. El área está acá. Esa área es 8. ¿Sí? Bueno, acá esta unidad es kilopascal, o sea que esto es 2000. 2000 por 8 son 8000. 8000 joules. Eso es el área de abajo. Y tengo que sumarle el área que está arriba, del rectángulo, del triángulo. Más base por altura sobre 2, el área de un triángulo. O sea que sería 4 por, la altura es 6 dividido 2, 3. 3000 por 4, 12000. Y no hice mal la cuenta. Esto me da 12.000 joules, o sea que esto me daría 20.000. Ya calculé por primera vez el área de un proceso, digamos, así, tipo recta, desde el punto A al punto B. ¿Alguien no entendió esta parte que hice? ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, alguien que diga algo, por favor. Profe, ¿no es 8 la altura? Claro, ¿la altura de qué? ¿De qué, perdón? ¿Del triángulo? Yo calculé el área del rectángulo. Yo tengo que sumar las áreas. Primero calculo el área del triángulo, del rectángulo, que sería base, que es 4, por la altura que vale 2, me da 8000, porque son en kilopascal, o sea que esto es en miles, acá. Esto es en 2000 por 4, 8000. Y el área del triángulo es base por altura del triángulo. ¿Cuánto vale la altura del triángulo? Esto que está acá, que sería 6. ¿Sí? Bien, entonces ahí calculo, el área es 2, la altura es 6, divido 2, exacto. Bien, ahí calculé el trabajo cuando voy de A a B. Tendría que calcular ahora cuánto vale Q. Para eso, necesito conocer las temperaturas A y temperaturas B. En este ejercicio no se dan, pero al supongamos que tenemos las temperaturas. En ese caso, cuando yo calculo Q y conozco el calor específico, me dicen que la sustancia es, no sé, 1 litro
o una cierta cantidad de gramos de sustancia de un poder específico determinado. O sea, yo estoy poniendo acá las cosas que se supone que se tienen que saber. Si ustedes no saben esto, no pueden calcularlo. Entonces hacen M por C por delta B. Y ahí calcularían el Q. ¿Ok? En particular, el Q va a ingresar acá. ¿Por qué? Porque aumenta, cuando voy de A a B, aumenta el volumen y aumenta la presión. La única manera de que pase eso con un sistema es que yo le ingrese energía. O sea que necesariamente Q es positivo. ¿Sí? Finalmente, cuando hago el delta U, reemplazo Q menos W y ahí saco delta U. ¿Sí? Acá no pongo las presiones porque no tengo las temperaturas. ¿Se entiende la primera parte cómo lo hice? O sea, calculo, si yo conozco, suponiendo que conozco estas cantidades, todo esto lo conozco, estos datos, y fíjense que me quedó dibujar una cara de una persona. Me queda, calculo Q y calculo delta U. ¿Bien? Después cuando voy, por ejemplo, del tramo B al tramo C, eso sería el tramo AB. Tramo AB. Cuando voy del B a C, el trabajo ¿cuánto vale? Cuando voy de B a C, o sea, a volumen constante, ¿cuánto vale el trabajo? Hago lo mismo, calculo W, calculo Q y calculo delta U. Cuando voy de B a C, el trabajo vale 0. 0, porque esto es la integral de P, diferencial de B, pero como el volumen es constante, esto vale 0, porque el volumen constante, P igual a constante. ¿Sí? El trabajo del sistema. Y entonces, el Q, si yo conozco las temperaturas, le dije recién, y conozco la masa del sistema de calor específico, hago esto que es así. Temperatura T final menos inicial. Esa es la definición, ¿se acuerdan? De calor. Sí. Mediante un proceso de digamos, intercambio de temperatura, en cambio de energía por diferencia de temperatura, me queda esto de esta acá, y me dice delta T. Con lo cual, como el W, el trabajo vale 0, delta U, en el tramo de B a C, es igual a Q. Sería menos W, pero como el W vale 0, o sea, queda así. Finalmente, esto lo que yo estoy haciendo ahora, es un ejemplo súper fácil de que yo estoy haciendo, súper fácil. Lo van a hacer ustedes para otro tipo de procesos, pero es la misma idea siempre. O sea, por eso tienen que agarrar, ser prolijitos, lo hacen en cada tramo y después suman todo. Cuando voy de C al punto A, otra vez, calculo el trabajo. El trabajo del sistema es P diferencial de B, pero ahora el diferencial de B es negativo, porque el estado inicial es 10 y el estado final es A cuando vuelvo ahora, cuando voy de acá para allá. El estado final es 6, el estado inicial es 10, o sea que el delta B es negativo, es menos 2. ¿Sí? Delta B, cuando voy de CA, es menos 2. Menos 2 metros cúbicos. ¿Estoy diciendo bien? A ver. Sí. Perdón, menos 2 no, menos 4. Si entendió esto, acá el signo del trabajo me lo va a dar el delta U, el delta B. ¿Sí? Entonces, el trabajo, cuando voy del sistema, cuando voy de CA, me va a quedar menos la presión en el punto de abajo, por ejemplo, la presión en A o en C es la misma, por 4. ¿Sí? Ese es el trabajo. El Q, ¿cómo lo calculo? Y hago masa, calor específico, por TA menos TC. Final menos inicial. Lo que va a ocurrir es como la temperatura, siempre la temperatura, digamos, la T aumenta para allá. O sea, cuando yo me muevo en el sentido diagonal, ya sea
también horizontal o verticalmente, la temperatura en general va a aumentar. O sea, siempre, cualquier punto que esté más lejos del eje, del origen, va a tener mayor temperatura. O sea que al revés, cuando yo me muevo hacia el origen, de alguna manera, lo que va a ocurrir en general es que va a disminuir la temperatura. ¿Sí? O sea que esta cantidad va a ser negativa, y el trabajo, esta cantidad va a ser negativa, y el trabajo, y el calor va a ser negativo. Finalmente, calculo el delta U. Es Q menos W. ¿Sí? Bueno, con todo esto, el delta U total, por ejemplo, me preguntan ¿cuánto vale el delta U, el QW en cada tramo? Lo calculo así. Reemplazan por los valores y les da. ¿Cuánto vale el delta U total en el ciclo? ¿Cuánto vale? Eso les pregunto a ustedes. ¿Cuánto vale en el ciclo? Eso ya me lo pueden decir. Negativo o no? En un ciclo, el estado inicial y el estado final son el mismo. Ah, vale 0. Vale 0. Sí, eso, por eso es importante. Que lo tengan bien claro, en serio eso. Ustedes en un examen ponen que delta U, supónganse que en el medio le arrastraron algunos errores o alguna diferencia en los decimales. Suman delta U y le da distinto de 0, está malísimo el ejercicio. De entrada ya no importa si después haces otra cosa, está mal. Porque delta U en un ciclo vale 0. Tiene que ser, es una función de estado, tiene que ser 0, no queda otra. No puede ser más o menos 0. ¿Sí? Delta U vale 0. ¿Cuánto vale el Q total? Bueno, lo que tengo que hacer para calcular el Q total de todo el ciclo es sumar el Q cuando voy de A a B, cada uno con su signo. Si ustedes hicieron bien la cuenta, va a haber algunos Q's que le da positivo y otros negativos. ¿Sí? Acá lo suman todos. De B a C más el Q de C a A. ¿Sí? Y se calcula el trabajo neto. El trabajo neto tienen que hacer el trabajo de A a B más el trabajo de B a C y finalmente el trabajo de C a A. ¿Sí? Y ahí calcular el trabajo total. Una manera de hacerlo prolijo, digamos, y no equivocarse, es cuando uno resuelve un ejercicio como este, en el que tiene varios tipos de procesos, digamos, de recorridos, hace una tablita. Primero tiene que ser una tablita así. Ustedes les recomiendo que hagan esto. Por ejemplo, que tienen acá 3 puntos, ¿no? Tienen punto A, B y C. Entonces agarran y escriben A, B y C. ¿Sí? Por ejemplo, hacen una tablita y ponen presión, volumen y temperatura. Y entonces escriben cuánto vale cada cantidad en cada punto. Entonces dicen, no sé, por ejemplo, la presión acá vale 8 en kilopascales. Por ejemplo. No valía 8, valía creo 2. La presión valía 2, después valía 8 y después valía 6. Okay. Entonces la presión en A es 2. El volumen es 6. La temperatura no sé, pues no la calculé. Bueno, si no la calcula, si no saben cuánto vale, por ahí tienen que calcularla en el ejercicio. ¿Sí? Te dan los datos suficientes, la información suficiente, para que la calculen. En el punto B, esto vale 8. Y el volumen vale 6. ¿Sí? Vamos a poner así. Esto vale 6, esto vale 8. La presión en C, vale otra vez 2. Y el volumen ahora vale 10. Y calcula además las temperaturas, supónganse, ¿sí? Una vez que tienen toda esta información, hacen otra tablita, porque ayuda mucho a no equivocarse realmente. Les recomiendo mucho que hagan esto, en serio. No tarda nada en hacerlo, y les simplifica muchísimo y evita que ustedes se equivoquen. Después dicen,
por ejemplo, A, B, C. Hacer una tablita así. Si tuvieran más, o por ejemplo, va a ocurrir que en algunas situaciones, en algún ejercicio, tienen 4 puntos, no 3, pues por ejemplo es un cuadrado, o un rectángulo, o una curva, digamos, un tramo cerrado, distinto. Entonces dicen, cuánto vale delta, perdón, cuánto vale W, cuánto vale Q y cuánto vale delta U. Y acá en esta tablita van agregando. Bueno, el trabajo, al principio en el punto, desde A, perdón, acá está mal esto. Acá está mal. Porque ustedes calculan el trabajo en cada de variación de energía entramos. Entonces, por ejemplo, cuando voy así, cuando voy de A a B, ¿cuánto vale el trabajo? Bueno, lo calculan y lo ponen acá. Calculan delta U, Q y después delta U. Cuando voy de B a C, calculan cada cantidad, y cuando voy de C a A, ¿sí? Cada cantidad. Después el total, bueno, suman todos si quieren. ¿Se entiende? Le estoy dando una recomendación para resolver este tipo de ejercicios. ¿Sí? Bueno, sigamos. Vamos a avanzar rápido porque nos queda un ratito todavía. Bueno, eso es lo que dice acá. El objetivo es aplicar las ideas desarrolladas alrededor del primer principio en gases ideales. O sea, necesito un sistema particular de sustancias de trabajo, digamos, que se conocen como gases ideales. Para aplicar las ideas del primer principio, no necesariamente en procesos sencillos como esto, como líneas rectas. ¿Sí? Por ejemplo, en esto, que son isotermas, que yo les contaba hoy, son trayectos, los cuales cambia la presión y volumen, pero en particular, acá no se ve en este dibujo, porque en este dibujo no aparece nunca la temperatura. ¿Sí? Las temperaturas son cortes, transversales, no importa. O sea, yo tendría que hacer un dibujo en 3 dimensiones para que uno de los ejes sea la temperatura. Pero en particular, si ustedes le dicen esta curva es una isoterma, ustedes automáticamente tienen que saber que en todo punto, en todo momento, ¿sí? En esa curva la temperatura es la misma, no cambia. Y en particular la temperatura inicial y final son iguales. ¿Sí? Por más que acá no se vea. Pero es información que está dada, digamos, al momento de enunciar que es una curva, una isoterma. ¿Sí? Bueno. Van a aplicar esto, o sea, los ejercicios lo van a aplicar al principio. Puede ser a una sustancia X. O sea, dicen, bueno, tengo este proceso como el que yo hice recién en el triángulo, y nunca les digo qué sustancia es. Les digo que el calor específico vale tanto, la masa es tantos gramos, y nada más. Puedo no decirles nunca que es un gas, tal característica. ¿Sí? Pero en particular, va a ocurrir que sí, vamos a decirle, bueno, tengo, no sé, tanta masa de un gas ideal, y calcule eso, Q, W y delta U. ¿Qué es un gas ideal? Es como cuando ustedes estudiaron el modelo de partículas, ustedes saben que toda la masa está concentrada en un punto, ¿sí? No importa la forma. El gas ideal es un modelo de la sustancia de un gas. Es un gas real en límite muy baja densidad, o sea que tengo muy baja densidad de partículas, porque hay pocas partículas, en realidad son un número muy grande, pero suficientemente poco como para que el gas no condense. El número de moléculas en el gas es muy grande. El volumen de las moléculas es muy pequeño. Sí, estas son características del gas ideal. Rigen las leyes de Newton y no existe fuerza interna. O sea, es un gas ideal en el cual son como pelotas que están chocando entre sí y que únicamente interactúan por choques elásticos en el momento de las conexiones. Esas son las características generales. ¿Sí? Pero bueno, yo acá no voy a entrar mucho en detalle. Pero, ¿qué significa? ¿Qué implica todo esto? Está acá, bueno, que uno puede estudiar las propiedades de un gas de esas características, y antiguamente se hizo ese estudio mediante experimentos, digamos, y se encontraron distintos tipos de leyes. Cómo cambia la presión en función del volumen, el volumen en función de la temperatura, la presión en función de la temperatura en un gas ideal. ¿Sí? Antes que eso, una cantidad importante es que cuando hablemos de un gas, no vamos a hablar de la masa en sí. No nos va a importar la masa, o no nos va a importar mucho, mejor dicho, la masa.
sino que nos va a importar el número de moléculas. ¿Cuántas moléculas? Pero no vamos a decir, digamos, si yo le estoy diciendo, les conté en algún momento, la clase pasada, que en un gas yo tengo un número muy grande de moléculas. No estoy hablando de cientos de miles, sino de, por ejemplo, de números del orden de 10 a la 23 partículas. Entonces, no tiene sentido que yo esté hablando constantemente tengo 6 por 10 a la 23 partículas. Existe otra cantidad que me permite dar con el número, con la cantidad de materia que yo tengo, que es el número de moles. Es el número de veces, el número de moles es el número de veces que aparece el número de Avogadro. Si yo tengo un número de partículas igual a 6 por 6,022 por 10 a la 23 partículas, eso quiere decir que yo tengo un mol de gas. Si tengo 2 veces ese número, tengo 2 moles de gas. ¿Sí? Importante que ustedes, lo que se les va a dar como dato en general, va a ser la cantidad de moles del gas. O sea, cuánto gas tengo dentro de un recipiente. Eso va a ser el equivalente a la cantidad de materia del sistema. Bueno, en particular uno puede estudiar las propiedades de un gas ideal y lo que va a encontrar básicamente, que es el resultado más importante, es cómo se relaciona en un gas ideal, y esto es importante, cómo se relaciona en un gas ideal presión, volumen y temperatura. Y es a partir de esta expresión. Esta es la ecuación de estado de un gas ideal. Que básicamente es eso, es como me dice, es una expresión matemática que únicamente vale en un gas ideal. Ustedes cuando le digan la palabra gas ideal, automáticamente tienen que saber que entonces, como es un gas ideal, vale esta ecuación. Presión por volumen es igual al número de moles por R por T, donde R es una constante. Constante universal de los gases de los gases, que tiene este valor en unidades de tema internacional o en unidades de litro atmósfera sobre mol Kelvin. Pero es eso. O sea, no se pierdan en lo que yo estoy metiendo acá. Yo estoy diciendo, bueno, ahora vamos a estudiar lo que hicimos antes, Q, W y delta U, para una sustancia particular. Una sustancia que se conoce como gas ideal y que para esa sustancia vale esto. Para ese gas ideal vale esto. Que P por B es nRT. ¿Sí? Donde P es la presión total, absoluta del gas. B es el volumen que ocupa, N es el número de moles que tengo del gas, T es la temperatura, también absoluta, no en Celsius ni en Fahrenheit, es en Kelvin, es la temperatura absoluta del gas. Cuando uno dice que tiene, la temperatura vale 10 Kelvin, es 10 en escala absoluta. ¿Sí? Bueno, esto sería la expresión de la ecuación de estado. Se llama ecuación de estado porque me define el estado termodinámico de un gas ideal. La ecuación de estado de un gas ideal, escrito en términos del número de moles y la constante universal de los gases, o en términos de el número de partículas, el número de moléculas, y otra constante que era muy conocida, muy famosa, la constante de Boltzmann. ¿Sí? Pero con esta expresión que está acá, con la de arriba alcanza. P por B, nRT. ¿Sí? ¿Alguien que me quiera consultar algo en este momento? ¿Sí? Yo quiero ahora hacer las cuentas que hice antes, donde tenía una recta o una línea vertical horizontal. Las cuentas de Q, W y delta U, pero ahora para esta sustancia, donde tengo un gas ideal. ¿Por qué es importante? Porque ahora, se imaginarán que cuando yo calculo el trabajo, que es la integral de P diferencial de B, por ejemplo, acá tengo como depende P en función de B, porque está metido acá, está todo mezclado. O sea que esto me permitiría calcular el trabajo en procesos que no son necesariamente en la recta. ¿Sí? O sea, para una sustancia X, no importa, otra sustancia, cuando yo voy, por ejemplo, del punto de esta expresión, este volumen, y yo voy del punto 1 al punto 2, ¿sí? Para calcular el trabajo, tengo que saber cuál es la forma, cómo depende la función presión en función del volumen, para hacer la integral. Si es constante, es fácil, porque queda fuera de la integral y me queda P diferencial de E, pero si no es constante la presión, como ocurre por ejemplo en un gas ideal, necesito conocer cuánto vale P en función de B. Bueno, esa información está acá, por ejemplo.
Acá tengo, fíjense que aparece P y B, o sea que si yo despejo P me queda P, es N, RT dividido B. Tengo la forma que tiene, que depende P en función del volumen.